Y vamos a leer inmediatamente el verso 28 al 30. Amén. Jueces 16, versículo número 22, luego 28 al 30. Vamos a leer verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Una vez más leamos ese. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con todos los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, de esta hora. Hermanos amados, para mí es una gran alegría el poder compartir el mensaje del Señor siempre. La verdad es de que considero, hermanos, que no hay mejor privilegio a una persona el ser hecha partícipe en la obra del Señor. En esta hora, hermanos, a la luz de los pasajes que hemos leído, y quisiera, hermanos, por favor, que ponga atención a lo que vamos a leer esta noche, porque esto es maravilloso, hermanos. Y esta noche vamos a meditar, oiga el tema: aunque los demás ya no crean más en ti, Dios sí lo sigue haciendo. Una vez más, aunque los demás ya no crean más en ti, Dios sí lo sigue haciendo. Amén. Gloria a Dios. Creo que todos conocemos la historia de Sansón. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Hermanos amados, muchas especulaciones se han dado en relación a la persona y físico de Sansón. Se ha dicho que Sansón era un hombre robusto, musculoso, a causa de la gran fuerza que tenía. Por otro lado, se especula que Sansón no era sino un hombre pequeño y con un cuerpo, como decimos aquí en el país, raquítico, así como necesitado de libras de amor. Y esto lo dicen porque quieren exaltar la figura de Dios.
para que nadie pudiese decir: Sansón tiene tal fuerza, porque es un hombre musculoso. Pero al ver a un hombre raquítico, pequeño, desnutrido, realizar las obras que Sansón realizaba, hermanos, que yo creo que ya todos las conocen, o sea, era de admirar. Pero oiga esto, en realidad el físico de Sansón, no importa si era musculoso o era raquítico, eso no nos va ni nos viene. El punto es, hermanos, que la vida de Sansón, en la historia de Sansón, encontramos algo maravilloso. ¿Y sabe qué es lo que encontramos? Lo que encontramos, hermanos, es una cosa: que indiscutiblemente los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Y la historia de Sansón nos la revela. ¿Por qué? Primeramente, hermanos, quisiera señalar, hermanos, un aspecto importante. Que Sansón, hermanos, Sansón había sido un hombre con un llamamiento a una vida de victoria. A una vida de victoria. Sansón había sido llamado ¿a qué? A una vida de victoria. A eso había sido llamado Sansón, a vivir una vida de victoria. O sea, de gloria en gloria, de poder en poder, de aumento en aumento. ¿Y por qué? Y es que al leer las Escrituras, lo primero que encontramos en relación a la historia de Sansón es que fue, hermanos, su nacimiento, oiga, anunciado por un ángel. Oiga, el nacimiento de Sansón fue anunciado por un ángel. O sea que Sansón, hermanos, el anuncio, hermanos, ya solo el anuncio de su nacimiento auguraba, hermanos amados, que las acciones de este personaje que nacería trascendería la historia. Es que dígame, ¿un ángel anunció su nacimiento? Hermana Maura, un ángel le dijo: Maura, Jehová te dará un hijo. ¿Cómo te llamas? Y le pondrás Vladimir. O sea, pues no fue así. Si no, ahí tuviéramos un Sansón. Pero fue anunciado por un ángel. O sea que esto auguraba que el personaje que nacería no iba a ser un hombre común y corriente. No, no, hermano. Esto anunciaba que el que iba a nacer iba a ser alguien que sus hechos, sus actos, su vida trascendería la historia. Eso es tremendo, hermanos. O sea, dígame, ¿quiénes han sido anunciados? ¿Quiénes han sido anunciados por Dios? Hablemos, hermanos, de Jesús. Él fue anunciado, hermanos. El Señor fue anunciado por el ángel Gabriel a María en su nacimiento. Pero en este caso vemos siendo anunciado el nacimiento de un niño, al cual su padre le pusieron Sansón. Hasta el nombre es pesado, Sansón. Ahora, hermanos, mire, desde ahí podemos ver que este no iba a ser alguien común y corriente. Luego, ¿qué más? ¿Qué más leemos en la historia de Sansón? ¿Sabe qué?
su nacimiento fue milagroso. Pues claro, fue milagroso porque fue anunciado. No, ese fue el anuncio. Hablo del nacimiento. El nacimiento de Sansón, oiga esto, fue un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque la que lo iba a dar a luz, la que le iba a dar a luz, era estéril. Era estéril. Ya no, ella no podía tener hijos. Ahora cuando el ángel le dice a la esposa de Manoah, tendrás un hijo, pero ella era estéril. Ella era estéril. Pero si Dios lo dijo, Él lo iba a hacer. Amén. Ella jamás había podido tener un hijo. Pero hermanos, se le fue dicho, tendrás un hijo. Y lo tremendo que ella era estéril. Pero un estéril dio a luz a un hombre tremendo, hermanos. En la historia encontramos hechos como estos. ¿Se recuerda usted Ana, hermanos? Ana no podía tener hijos. Era estéril. ¿Y sabe qué? Dios le dio un hijo. Oiga esto, Dios le dio un hijo. Hermanos, Raquel era estéril. Dios le dio hijos. La mamá de Juan, anciana, ya ella no podía tener hijos. Tuvo un hijo. La mujer sunamita era estéril. Tuvo un hijo. Es que cuando Dios le place bendecir a alguien, lo hace, hermano. No importa la dificultad. Si Dios quiere bendecirte, Él lo hará, que te quede claro. Y yo quiero que vaya poniendo atención a esto. Su nacimiento fue milagroso porque su madre era estéril. Estamos hablando de unas características especiales, hermanos, de este personaje Sansón, que anunciaban una vida de victoria. Luego, hermanos, como tercero podemos señalar que Sansón, oiga, Dios lo había llamado para ser nazareo desde su nacimiento. Oiga esto, Sansón fue llamado a ser nazareo desde su nacimiento. ¿Y qué es nazareo? Nazareo no es nazareno. O sea, no vayan a pensar ustedes que nazareno y nazareo es lo mismo, no, hermano. No, Jesús no era nazareo, Él era nazareno de Nazaret, aunque no era exactamente de Nazaret, Él era de Belén. Pero como se crió en Nazaret, fue conocido como Jesús de Nazaret. Pero el Señor no fue nazareo. Sansón fue llamado al nazareato. ¿Y qué es el nazareato? Un nazareo tenía que cumplir los votos establecidos. Y la Biblia señala que dentro del nazareato, Sansón no tenía que consumir vino, no tenía que tocar cadáveres. O sea, Sansón no podía hacer nada que lo volviera impuro. O sea que el llamamiento nazareato es aquel, hermanos amados, que recibe una persona. Y ese, hermanos, y ese llamamiento no es otro sino vivir apartado de toda contaminación. Ese es el voto nazareato. Hay quienes que dicen: yo me dejo crecer el cabello porque he hecho un voto nazareato. No, usted ha hecho un voto de marica. Eso es lo que ha hecho. Usan arito, hermanos. Yo ya he dicho que el que usa un arito es que anda buscando hombre.
El que usa los dos es que ya lo halló. Sí, ya lo halló. Sí. Entonces, que ustedes van a ver músicos, hermanos, famosos, cantantes, hermanos con gran cabellera larga, con aritos. Esos ya auguran, hermanos, otra cosa, que se les quebró la mano, hermanos. Ahora, pero hermanos, el voto nazareato es aquel el cual el hombre es llamado a una vida apartada del mal y al servicio para Dios. Ahora Samsón había sido llamado al servicio para el Señor desde su nacimiento hasta el final. ¿Está comprendiendo? O sea, estas tres cosas señalan que este hombre, su vida iba a ser de victoria. Un ángel anuncia su nacimiento. Su madre era estéril y fue llamado al servicio. O sea que Dios lo trajo a este mundo para servirle solo a él. O sea que quería decir, hermano, que este hombre iba a ser tremendo delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Y es aquí que quiero que ponga que más todavía. A medida que nos vayamos profundizando, póngale más cerebro a esto. El problema es, hermanos, que Samsón nace, comienza a vivir, hermanos, como en su vida nazareata. Pero oiga esto, en un momento determinado, Sansón comenzó a apartarse del camino. Samsón había sido llamado ¿a qué? A servir a Dios y a vivir apartado de todo mal. Ese es el voto nazareato. El problema, hermanos, que a medida los años fueron pasando, las acciones de Samsón fueron contrarias a su llamamiento. Oiga esto, las acciones de Samsón fueron contrarias a su llamamiento. Y comenzó, oiga, a tomar un camino diferente. ¿A qué Dios lo había llamado, hermanos? A vivir y servirle a Él. O sea, Dios lo había llamado a una vida ¿de qué? ¿De qué? De victoria. A una vida de victoria. Por todo lo que ya señalamos. Hermano, qué tremendo. Ella ya se imagina, un ángel anuncia el nacimiento de alguien y resulta que la madre va a ser un estéril y que Dios llama a su servicio, hermanos, desde pequeño. O sea, pensar todo eso para nada, ¿no cree que es algo ridículo? O sea, todo eso anunciaba la grandeza de este hombre, pero en su caminar Samsón comenzó a desviar su camino. Su vida no era coherente con el supremo llamamiento que había recibido. Y su camino y su vida hermanos, lo llevaron por un camino diferente. No a un camino de victoria, no a un camino de gloria en gloria, de poder en poder. No, hermano. Lo llevaron por un camino diferente. Lo llevaron por un camino diferente. Diferente al camino que Dios, oiga esto, había preparado para él. Dios había preparado un camino de victoria, una vida de victoria. Pero la vida que Samsón comenzó a llevar era contraria a su llamamiento y lo llevó a un camino diferente. Diferente al camino que Dios había trazado para él, que era de victoria. ¿Y sabe qué pasó, hermano? ¿Sabe qué pasó con él? Al final, hermanos, de sus días, al final de los días de Samsón, no vemos una vida de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, una vida victoriosa, hermano. Porque oiga esto, una vida victoriosa no es que hoy yo tengo victoria
y mañana viviré derrotado. No es que yo ayer toda la vida viví en desgracia y hoy tuve victoria y mañana seguiré en desgracia. No, hermano. Una vida de victoria es constante. Por eso es una vida de victoria. Pero al final de los días de Samson, lo que podemos ver, hermano, es que lo que podemos ver es a alguien derrotado. Por eso les preguntaba si habían leído la historia de Samson. Porque al final lo que podemos ver es a un hombre derrotado. Es a un hombre derrotado. Preso, ciego y siendo la burla de los demás. ¿Por qué? Porque Samson comenzó a vivir una vida licenciosa. Una vida, hermanos amados, amando las pasiones de este mundo. Y comenzó a amar a las mujeres. Y el problema no era que amara a las mujeres. El problema, hermano, que no se podía estar quieto. Era pícaro. Y el problema era, hermanos, que no le gustaban las cristianas. Le gustaban las incircuncisas, impías, paganas, inconversas, filisteas, hijas del diablo, hermano. Esas le gustaban a él. A él le gustaba las filisteas. Esas mujeres le gustaban a él, hermano. Y con esas se enrolaba, hermano. Y él se metía con una, se metía con otra. O sea que la vida de Samson no era coherente al llamado santo que había recibido. Él se contaminaba con impías, hermanos. O sea, qué tremenda la vida de Samson. Esto lo llevó, hermanos, a apartarse del camino de victoria y tener un camino diferente. Un camino que al final de su vida lo vemos derrotado. ¿Cómo lo vemos? Derrotado, preso. La Biblia dice, hermanos, que mientras estaba con Dalila, hermanos, lo durmió en sus piernas aquí, sobándole la cabeza. Le quiero decir algo, hermano. El pecado siempre va a tratarlo bien. Oiga, el pecado siempre lo va a tratar bien. Esa mujer siempre lo va a tratar bien. Ese hombre siempre lo va a tratar bien. La va a tratar bien, pero sepa que esa filistea, que ese filisteo le traerá vida amarga más adelante. Y Dalila comenzó a contemplarlo, ya estaba trazado el plan. Dalila ya sabía cuál era la flaqueza, el punto débil de Samson. Dalila sabía que al cortarle el cabello, la fuerza de aquel hombre se terminaba. Ese hombre mataba a miles, echaba sobre sus espaldas, hermanos, pesos, pero, hermanos, inimaginable. Una rastra cargada, él se le echaba encima, hermano. O sea, era increíble, hermano. Era Jehová en él. Ahora, pero una mujer, hermano, lo durmió, literalmente lo durmió y le cortó el pelo. Cuando Samson se levanta, los filisteos le caen encima y según él se les iba a escapar. La Biblia dice que fue reducido a un hombre mortal, común y corriente. Aquel hombre, hermanos, donde posaba la gloria de Dios, Dios ya no había caído. El fuerte, el valiente, el grande había caído. En otras ocasiones su pueblo ya lo había entregado. Cayó. Cuando lo capturan, cosa que jamás lo habían podido hacer, le sacan los ojos y los meten preso, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Ey, qué hermano! ¡Qué terrible la vida de Samson! Llamado a una vida victoriosa, ahora preso, ciego. Hermanos, qué terrible. Qué terrible la vida de Samson. Y dice la Biblia, hermanos, que los filisteos hicieron una fiesta
y se congregaron en el templo de su Dios, donde cabían miles. Y dice la Biblia que dijeron: traigamos a Samsón para que nos divierta. O sea que Samsón vino a ser el payaso de sus enemigos, la burla de los demás. Ahora, hermanos, al final de los días de Samsón, lo que vemos es a una persona derrotada, ciega, presa y siendo la burla de los demás. Qué terrible, hermanos. Siendo alguien que nadie daba nada por él. Nadie daba nada por él. Ni la familia, ni los de su pueblo. Nadie daba nada por él. Porque la vida de Samsón iba de desgracia en desgracia, de desobediencia en desobediencia. Y eso lo llevó, oiga, a estar donde está, en la vil desgracia. Donde nadie daba nada por él. Ni su pueblo, ni su familia. Y era la burla. Era un pobre diablo, preso, ciego, arruinado, caído. Cuando un palo es botado, ¿para qué sirve, hermano? Solo para hacerlo leña. No sirve para nada más. Y Samsón, hermano, era un árbol frondoso, pero cayó y se convirtió en la burla de todos. Que este hombre había vivido una vida licenciosa, haciendo siempre lo que quería, y él jamás pensó que su vida podía cambiar tan drásticamente. Su vida lo llevó, hermanos, a una vida de engaño. Lo llevó a ser engañado por una mujer, lo cual lo llevó a su caída, derrota y posteriormente, hermano. Pero esta es la vida de Samsón, triste. Pero al saber de la vida triste de Samsón, esta noche no quiero simplemente mostrar la vida pobre y miserable de Samsón. No. Hoy, esta noche, también, hermanos amados, esta noche no solamente es la historia de un poderoso caído, de una persona caída, sino que también, hermanos, esta es la historia, oiga, no solamente de un hombre caído, sino que esta es la historia de un hombre caído. Ciertamente la historia de un hombre caído que tenía promesas grandes y de victoria en su vida. Pero también es la historia, oiga esto, la historia del Dios Todopoderoso que levanta a los caídos. Amén, amén. No solamente la historia de un caído, es la historia del Dios Todopoderoso que levanta al caído. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche, hermano, porque no solamente hablamos del caído, hablamos del Todopoderoso que levanta al caído, hermanos. Y es que en la vida y en la historia de Samsón, lo que podemos ver, hermanos, es la disponibilidad de parte de Dios para redimir al caído, para levantar al caído. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. A Samsón ya nadie lo quería. Nadie daba por él. Era un payaso, era un arruinado, ciego y preso. Nadie, hermano, nadie daba nada por Samsón. Ya nadie creía en Samsón. Diga, ¿quién o qué parte del pueblo de Israel iba a decir: oh, Samsón es el juez nuestro, Samsón es el que nos lidera, el que nos va a dar la victoria? Preso, ciego, arruinado.
y a un paso de muerte. Dígame, ¿quién podía creer en Samson? Diga, nadie. Nadie, hermanos. ¿Quién podía creer en él? Ya nadie. Nadie. Nadie, nadie. ¿Quién puede creer en un creyente, hermanos amados, que se ha apartado de Dios? ¿Quién puede creer en un creyente, hermanos, que vive una vida pecaminosa? ¿Quién puede creer en un creyente, hermanos amados, que ha tocado fondo? ¿Quién puede creer? Dígame. Nadie. Su familia ya no creen. Los hermanos, la congregación ya no creen en él, ya no creen en ella. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que acontece en la vida de un caído. Nadie da nada por alguien, nadie respalda, nadie oye, ni nadie quiere estar con ellos. Esa es la historia de Sansón. Nadie creía ya en Sansón, pero le tengo una noticia. Dios, oiga esto, Dios todavía tenía en pie los planes para él. Oiga esto, Dios todavía tenía en pie los planes para Sansón. Y sus planes para Sansón seguían siendo planes de victoria, de victoria, de victoria. Oiga, mire qué maravilloso. Por lo que, hermanos, nadie daba nada por Sansón. Nadie podía creer que Sansón podía dar algo más. Oh, qué maravilloso, hermano, que Dios todavía tenía en pie los planes para Sansón. Y eran planes de victoria. La vida lujuriosa, la vida de pecado, la caída de Sansón no hizo que los planes de Dios cambiaran, hermanos. Oiga, qué maravilloso esto. Nos debe de empezar a llenar de alegría y gozo el saber que los planes de Dios no cambian. Si Él ha dicho te bendigo, Él lo hará. Si Él ha dicho yo haré a alguien de ti, Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará, amén. Hermanos amados, los planes de Dios seguían en pie. Planes de victoria. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios todavía creía en Sansón. Nos alegra, hermano. ¡Hey! Dios todavía creía en Sansón. O sea que si Dios creía en Sansón, hermano, que había tocado fondo, hermanos amados, o sea que Dios todavía cree en nosotros. Amén, amén. Dios cree todavía en nosotros. Qué maravilloso, hermanos. Dios todavía creía en Sansón. Esto es increíble, hermano. Cómo Sansón se había apartado del camino recto de victoria, hermanos, y tomó un camino de perdición, un camino que lo llevó a la desgracia, hermanos, y a la muerte. ¿Quién podía decir Dios tiene algo para él? No, pero hermanos, por eso les decía en la introducción que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Porque la gente, como mira a aquel que un día fue creyente y ahora es un borracho. Como mira la gente, hermanos, a aquella mujer que un día era creyente y ahora pues es Pepe. Derecha. ¿Cómo ve la gente, hermano, a un hombre que antes anunciaba el evangelio y ahora viviendo una vida miserable? ¿Cómo cree que lo ve la gente? Con desprecio. Pero alguien que ya no vale nada, para alguien que ya no hay esperanza. Esos son los pensamientos de los hombres para el que anda mal. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dice la Biblia, son más sublimes, más altos. Y oiga, aquellos planes de victoria que Dios tenía para Sansón,
Aunque Sansón voló bajo y sembró la nariz en la tierra, los planes de Dios de victoria no habían cambiado. ¿Por qué? Porque Dios, aún en la miseria de Sansón, Dios todavía seguía creyendo en él. O sea que esto a usted y a mí me debe o nos debe de hacer que resuene en nuestro corazón y nuestra mente. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mí. Hermanos amados, ¿cómo era eso, hermanos? Que Dios todavía creía en Sansón. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible, hermanos? ¿Cómo es posible, hermanos, al ver una persona hundida en el pecado, hundida en la lujuria, hundida en la borrachera, hundida en la drogadicción, hundida, hermanos, ¿en qué? En adulterios, en fornicaciones, hundida en los delitos, hermanos, hundidas en la miseria y el pecado? ¿Cómo puede ser, hermanos, que Dios todavía crea en una persona así? ¿Cómo puede ser? Les quiero y les tengo una noticia esta noche. Y es que, hermanos, el problema es que el hombre no puede ver lo que Dios ve. El hombre solo ve lo exterior, no puede ver el corazón. Dios creía en Sansón todavía. ¿Por qué? ¿Sabía usted, hermano, oiga, que en el corazón, oiga, en el corazón extraviado de Sansón, en el corazón extraviado de Sansón, y en ese espíritu derrotado, ¿sabía usted que en la vida extraviada de Sansón y en ese espíritu derrotado, porque Sansón se declaraba ya un derrotado? Oiga eso. Ahí en esa vida mugrienta, repleta de pecado y de desgracia, ahí, hermanos, en el corazón de ese hombre brillaba una lucecita de esperanza, hermanos. Brillaba una luz de esperanza de un día volver a los brazos de su Dios, hermano. Mientras Sansón estaba preso, mientras Sansón, hermano, ya no podía ver, mientras Sansón era maltratado, mientras Sansón se creía un vil y miserable, pero ahí en su corazón brillaba una luz, hermanos, brillaba una luz de esperanza, de anhelo de un día volver a los brazos de su amado. Sansón se recordaba, hermanos, cuánto tiempo vivió delante de su Señor, el cual le había dado victoria, pero que por su pecado se apartó y hoy estaba en esa condición. Pero a pesar de esa condición, en el corazón de Sansón estaba esa luz de esperanza, hermanos. Ahí había esa luz que anhelaba, hermanos, esa esperanza de un día estar una vez más en los brazos de su amado Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, la historia del hijo pródigo? Cuando tocó fondo, reaccionó. ¿Y qué pasó? Anheló, hermano, volver a la casa de su padre, donde todo le iba bien. En el corazón de Sansón estaba ese anhelo, esa esperanza de volver a los brazos de su amado. Y aunque la señal, oiga, de su nazareato había sido cortada, guardaba la esperanza de que su Dios lo volvería a ver con ojos de misericordia. Hermano, eso era la esperanza de Sansón. Sansón guardaba la esperanza de que su Dios lo volviera a ver con ojos de misericordia. ¿Y sabe qué?
Dios lo hizo, Dios lo hizo, aleluya. Dios vio con ojos de misericordia a Samson, como vio a Pedro también, hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice la Biblia, hermanos, que Pedro, cuando el Señor lo habían capturado, Pedro llegó donde estaba él, y a cierta distancia tenían al Señor. Ya lo habían golpeado algunas veces. Y Pedro llegó, hermanos, haciéndose el disimulado, que nadie lo supiera, porque tenía miedo que él también lo agarraran y lo mataran. Y dice la Biblia que Pedro se acercó al fuego, estaba haciendo frío, era de noche, a calentar sus manos como era costumbre junto con otros. Y dice la Biblia que llegó una vieja chambrosa de esas que abundan. Esas viejas abundan, hermano. Antes yo oí un canto que decía: a la vieja chambrosa que se la come el diablo. De esas que no pueden estarse quietas, que andan siempre queriendo oír cualquier cosa. Ellas siempre quieren andar hablando, hermanos. Cuando la Biblia dice: no andarás chambreando en medio del pueblo de Dios. Pues ahí andaba esa vieja, hermano. Cafecito, cafecito, hermanitos, cafecito, cafecito. ¿Tú quieres un café? No, 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 gracias, no, gracias. ¿Y tú quieres un café? Le dicen a Pedro. Pues no. Ah, ok, bueno. No sé por qué, pero me parece tan familiar. Ah, ya sé quién sos vos. Si tú eres uno de los que andaban con Jesús. ¿Y sabe qué hizo él? No, maldición, yo no soy, ni lo conozco. Y cantó el gallo, hermano. Y el Señor le había dicho: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, en esa vez no cantó el gallo. No, 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 a mí no me das cuento. Hasta tu forma de hablar da a conocer que eres uno de él. No, no, no. Para mí sí, se va, hermano. No, pero esa vieja ya no andaba tranquilo, ¿no? Esa vieja andaba ahí. No, es que ese sinvergüenza. Mira, no, 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 no. Vos sos uno de él. No, maldición, no, no. No lo soy, no lo conozco. Negando a su amado Señor, el gran apóstol Pedro. No, y se va, hermano. Son de esas viejas que cuando dicen a fregar, hermano, hasta que le sacan la chibola al cliente, hermano. Y llega: no, es que tú eres. No, hermano, y por 3ª vez lo niega. Y cantó el gallo, hermano. Y cuando cante el gallo, imagínese Pedro aquí, hermano: no, maldición, no lo conozco. Cante el gallo. Y cuando cante el gallo, ¡pam!, se acuerda y voltea a ver al Señor. En ese mismo instante, el Señor también se le queda viendo. Y las miradas se cruzaron. Pero esto es lo maravilloso. Pedro había negado a su amado, pero el Señor no lo vio con ojos de odio, con ojos de rencor, sino que la mirada del Señor fue una mirada de amor y de misericordia. Con su mirada le dijo: Pedro, no te preocupes, yo te amo, y aunque me hayas fallado, mi amor no cambia y te perdono. Y dice la Biblia, hermano, que Pedro salió corriendo y comenzó a llorar amargamente, porque la mirada amorosa del Señor le atravesó el corazón, hermano. Samson, hermanos, anhelaba que Dios lo volviera a ver con ojos de misericordia. Y Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo. Aquel hombre perdido, miserable, que nadie daba nada, Dios lo vio
con ojos de misericordia. Aleluya, hermano. Dios lo vio con ojos de misericordia. En esa condición de derrota, en esa condición de derrota, Dios lo vio. Dios vio a Sansón en una condición de derrota. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios no vio con ojos de rencor a Sansón. Sansón no vio a Dios no vio a Sansón y comenzó a replicarle: ya ves, por haberte apartado de mí y que no vale la pena y hoy te vas a quedar ahí. No, hermano, Dios lo vio con ojos de misericordia y no con ojos de rencor, ni tampoco de ira, sino que lo vio con ojos de misericordia, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que Dios hizo crecer el cabello de Sansón. Dios hizo crecer el cabello de Sansón. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué Dios le hizo crecer el cabello? No para darle fuerza, no. Dios le hizo crecer el cabello a Sansón, hermanos, para mostrarle que él volvía su corazón a él. ¡Qué maravilloso! Cuando Sansón comenzó a ver que su pelo comenzó a crecer, Sansón comprendió que Dios estaba volviendo su corazón apartado a él. Por eso es que el escritor dice: vuélvenos a ti, que nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más, porque tú no te puedes volver al Señor. Porque tú no te puedes volver al Señor. Si no es Él quien te vuelve, tú no lo podrás hacer. Pero con el crecimiento del cabello de Sansón, Dios le estaba diciendo: yo vuelvo tu corazón a mí. Qué maravilloso, hermano. Yo no sé si se alegran ustedes, porque lo que estamos hablando es de la vida de nosotros, es de la vida del caído, es de la vida de aquel que se ha apartado del Señor, como Sansón. Dios volvió su corazón a él, el corazón de Sansón. Y al hacerle crecer el cabello también le decía que todavía lo quería usar, y que aún en los momentos de su vida Dios lo iba a usar. Mire qué tremendo. Sansón estaba próximo a la muerte. Dios le hace crecer el cabello para decirle con ello: yo vuelvo tu corazón a mí. Y para decirle también: todavía te quiero usar. Todavía te quiero usar. Todavía te quiero usar. Y que lo haría aún hasta en los últimos momentos. Hermanos amados, esto nos debe de llenar de alegría a cada uno de los que escuchamos esta palabra. Porque en todo el transcurrir de este pensamiento tuvimos que empezar a ver nuestra vida ahí reflejada, hermano. O la vida. Sí, nuestra vida reflejada ahí. Esto nos debe de llenar de alegría. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos amados, que Dios no juzga como el hombre juzga. Esto debe de llenar de alegría a aquel caído. Oiga, esto debe de llenar de alegría al caído que piensa que ya no hay esperanza para él, que piensa que ya no hay esperanza de restauración para su vida. Esto debe de llenar de alegría a aquel que ha caído y que piensa que ya no hay esperanza de restauración para su vida. Pero esta noche te traigo una noticia preciosa. Hay esperanza
esperanza para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza para el caído, hay esperanza para el pecador, hay esperanza para aquel hermano desechado, despreciado y que aún a sí mismo, hermanos, se cree ya miserable. Hay esperanza para ellos. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermanos, pero parece que no se alegran. Parecen, hermanos, parece que más se alegran en las cosas de esta vida que la esperanza que Dios muestra, hermanos, para aquel, hermanos amados, que se ha apartado del Señor. Es que, hermanos amados, pareciera que estamos acostumbrados a oír de vida victoriosa, pero no a vidas de desgracia y vidas de desgracia, las cuales Dios quiere restaurar. Esto es algo maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Y usted y yo debemos de alegrarnos por eso. ¿Qué quiero decir? Hay esperanza. ¿Para quién? ¿Para quién hay esperanza? Ya saben cómo me agarraba. ¿Para quién hay esperanza? Sí, indiscutiblemente hay esperanza para todos ustedes. Diga, para el caído. Para el caído. No estamos hablando de victoria, estamos hablando de derrota. Pero esa vida de derrota, ese hombre derrotado, esa mujer derrotada en Dios tiene esperanza de ser restaurado, hermanos. Amén. Este es un recordatorio para aquel o para aquella que el diablo lo engañó con las mentiras del pecado. Este es un recordatorio para aquel que el diablo lo engañó con sus mentiras y lo tiró al suelo derrotado en su vida espiritual. Y ahora lo tiene postrado y no lo deja levantarse. Y lo tiene atado, la tiene atada. El diablo no la deja levantarse. Este es un recordatorio para ellos. Para aquellos que el diablo no los deja regresar a su Señor. Y que el Señor reprenda al diablo esta noche. Que el Señor reprenda al diablo esta noche. Amén. Hermanos amados, esto es para aquellos que sus acciones han provocado el desprecio de la familia, han provocado el desprecio de las congregaciones, ha provocado el desprecio de una sociedad, han provocado la desconfianza de los demás. Esto es para aquellos que sus acciones lo han desvalorizado de una manera tremenda. Después de ser alguien delante de los ojos de la gente, ahora ya no es nada. Antes era la hermanita, ahora ¿hasta dónde llegó? Antes era el hermano, ¿hasta dónde llegó? Este es un recordatorio para ellos, para aquellos que el enemigo ya no los deja buscar al Señor, ya no los deja regresar a su amado. Es para aquellos que han provocado con sus acciones el desprecio de los demás, la desconfianza de los demás y la desvalorización de parte de los demás hacia Él. Para estos es un recordatorio este. Este es un recordatorio para todos aquellos que son rechazados por sus acciones y que nadie da nada por ellos ya, hermanos. Y que nadie cree en ellos ya, hermanos. Es más, ni ellos creen ya en ellos mismos, ya no. Ni ellos creen más en ellos mismos. Esto
Es un recordatorio para ellos. Para ellos, esta noche es la noticia preciosa. Esta noche, hoy te tengo esta noticia. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Que te quede claro, Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue creyendo en ti todavía como creía en Samson. Yo no sé si han venido siguiendo la idea de esta noche. Dios sigue creyendo, hermanos, en aquellos que han provocado con su vida y sus acciones ser despreciados y que nadie crea. Pero Dios sigue creyendo en ti. Dios no se ha olvidado de ti. Puede ser que la gente, puede ser que la familia, puede ser que los hermanos, pero Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue creyendo en ti. Él sabe que tu corazón gime por ser liberado y ser usado una vez más por el Señor. Samson, su corazón gemía porque Dios volviera su corazón a él y ser una vez más usado por Dios. Así, hermanos amados, este es un recordatorio para todos los que ya cité, que Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. Y que Dios todavía quiere usarte. Porque Él sabe que tu corazón gime por ser liberado, gime por ser utilizado una vez más. Aunque ni tú mismo lo creas, pero el Señor lo sabe. Él sigue creyendo en ti. No importa en el estado en el cual puedas estar, en el estado en el cual alguien pueda estar, Dios sigue creyendo en ti. Aunque tú te sientas indigno, aunque tú te sientas miserable y sin ningún valor, déjame decirte que a los ojos de Dios, eres de gran estima. Oye esto, a los ojos de Dios eres de gran estima. Eso no lo pudiera comprender ni nadie, pero los pensamientos y el corazón de Dios es diferente al nuestro. Amén. Dice la Biblia, hermanos, Isaías le dice a Jacob, un pueblo pecador, porque a mis ojos fuiste digno, fuiste honorable. Y eso es lo que el Señor le dice a todo aquel que siente que ya no hay esperanza, porque el diablo un día lo engañó. Yo te digo, Dios sigue creyendo en ti, porque a los ojos de tu Señor eres honorable. Aunque a los ojos de los demás eres una miseria, a los ojos de mi Dios eres honorable, y Dios todavía quiere usarte de una manera especial. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Hoy la gente ve a un miserable. Hoy tú puedes decir soy un miserable, pero Dios no ve a un miserable. Dios ve a un hombre gallardo. Dios ve a un hombre victorioso. Dios ve a una mujer esforzada y valiente. Porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Oye esto. Hoy tú te miras lo más vil, pero Dios no te ve así. Él te ve siendo honorable, poderoso en Él y victorioso. Amén. Él no te ve derrotado. Tal vez la gente te puede ver derrotado, tal vez tú mismo te veas derrotado, pero Él no te ve derrotado. Él te ve en victoria. Él sabe cómo te ve el Señor. Él te ve desbaratando la obra del diablo allá afuera a través del evangelio
que fluye de tus labios. Tal vez tú no lo ves hoy, pero Dios sí lo está viendo. ¿Por qué? Porque Él cree en ti todavía. Él te ve llevando la libertad al cautivo. Él te ve llevando la sanidad al enfermo. Él te ve de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Porque el corazón de Dios no es igual al nuestro. Él no mide, no señala como nosotros medimos o señalamos. Él mide conforme su gracia, su amor y su misericordia, que es inimaginablemente grande. Él ve al arruinado con una vida de victoria. Él ve a aquel que ya no tiene esperanza, lo ve como alguien victorioso. Y esta noche Dios está aquí en medio nuestro. Yo no sé si usted lo puede creer. Dios está aquí en medio nuestro con el fin de extenderte la mano. Con el fin de extenderte la mano. Y quiero que cierres tus ojos un momento. Y quiero preguntarte, ¿la quieres tomar? ¿La quieres tomar? Dios extiende su mano esta noche. A Él no le importa lo que tú hayas hecho. A Él no le importa la vida que hayas llevado. No, no le interesa. Él solamente quiere ver tu corazón. Y si en tu corazón hay una luz de esperanza, y en tu corazón anhelas que el Señor vuelva tu corazón a Él, si en tu corazón anhela volver a los brazos de tu amado, si en tu corazón anhela ser usado por Dios una vez más, esta es una buena noche. Esta es una buena noche. Como si Dios rogase por nosotros, les ruego en esta noche en el nombre de Jesús, reconcíliense con el Señor. Reconcíliense con el Señor. Reconcíliense con el Señor. Si tú estás acá y no le has entregado tu vida a Jesús, quiero invitarte que en esta noche, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, esta noche, ¿por qué no vienes esta noche y le entregas tu vida a Jesús? ¿Hay alguien aquí que le quiere entregar la vida a Jesús? ¿Hay alguien en medio nuestro que quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? Ven a Él, ven a Él. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Ven, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor esta noche, si en tu corazón está ese deseo, si en tu corazón está ese anhelo,
¿Por qué no vienes a decirle: Señor, me quiero reconciliar? ¿Te quieres reconciliar esta noche? ¿Quieres aceptar al Señor? Ven esta noche. Ven esta noche. Quiero orar por ti. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Ven. Quiero orar por ti. ¿Quieres aceptar al Señor esta noche? No lo pienses tanto. Ven y reconcíliate con tu Señor.